Y estamos ante uno de los momentos más esperados de la semana, la verdad, voy a ser sincero, no por el resto de nuestras y nuestros columnistas que queremos mucho, pero cuando llega la Breuer es como que se nos enciende, en este caso, la alarma del arte y es un placer tenerla acá, reluciente, encendida. ¿Cómo andas, Mariel? Muy bien, muchas gracias. Vos sabés que me siguen llegando mensajes sobre la columna de los viernes. Le mando un saludo grande a Ángeles, ella es parte de Senderos, El Sembrador, que tiene que ver en este caso con una asociación, Senderos del Sembrador, que trabaja con no solamente chicos, sino personas con algún nivel de discapacidad. Voy a estar de acá un par de semanas, participando en una actividad y hablan con los chicos y con las chicas, algunos de 40 años inclusive, y linkearon Basquiat con ellos de lo que había pasado acá. ¡Qué bien! Y dice, qué bueno que estén esas cosas. Bueno, yo me referí el otro día a Richard Hambleton, a Shadow Man, todo esto viniendo de lo que trajo Mariel, y que se puedan conectar los mundos, los universos, que se lleven algo nuevo a casa, por lo menos que sepan que existe, para mí es muchísimo. Y el arte, más allá de ser una frase totalmente trillada, cura, sana, hace bien, la cultura en realidad hace bien. Por eso te agradezco cada una de las intervenciones. Insisto, lo espero los viernes y digo, a ver, ¿qué me llevo para casa? ¿Qué me llevo para buscar, para leer? Porque hay algo que tiene el arte, y no quiero ir a esa palabrita, ¿no?, que pareciera que está separada de la mortalidad y lo terrestre, que es la pregunta que te deja siempre. Totalmente. Te interpela todo el tiempo, desde una canción, hasta un graffiti. Te está interpelando, te hace una pregunta, te muestra algo, te lo puede esconder, y que vos lo expliques tan bien, además, y que sigas abriendo puertas, para mí es esperadísimo el día viernes. Y aparte cambiás, eso está bueno. Un día, qué sé yo, graffiti, pintura urbana, en este caso fotografía, después instalaciones, después museos virtuales. Y hoy vamos a ir a un lugar que a mí me parece irresistible, creo que para el ser humano debe ser irresistible, que es la fotografía. Sí. Porque habla, la fotografía dice muchísimo, y porque sigue siendo ese momento instantáneo que se puede conjugar tanta belleza, tanta poesía, puede ser tan cruda a veces, es tan elocuente la fotografía, ¿no? Es irresistible, una muestra de fotos, por más que sea de fotoperiodismo, que sean artísticas, es raro pasarle por el costado y decir, no me interesa. Yo creo que hay algo también de accesibilidad al medio de la fotografía. Hoy por hoy, ni hablar, celulares, tenemos una cámara en la mano todo el tiempo. Pero desde hace mucho tiempo se volvió bastante accesible, donde cualquier persona con una mínima mirada puede encontrar ese momento, ese escenario, ese momento a capturar. Y no hace falta saber un montón de cosas. Obviamente que el conocimiento, el profesionalismo, el oficio hacen que el alcance de esas ideas y esas propuestas pueda ser como mucho más realizable. Pero cualquier persona puede agarrar una cámara de fotos. Y eso me parece que está buenísimo, que es un gran motivo, es un gran motor para acercar a las personas al arte también, ¿no? Esto que decías vos, como hay un condimento, yo no sé si sanador, pero nos hace sentir bien. Sí. Yo creo que, y cuando empezamos a generar estos links de, bueno, esto es algo que vi, de repente un día ves una escena en la calle y decís como, uy, eso es como una foto. Como si tuviera una cámara, sacaría una... Bueno, estás conectando con algo sensible, y eso es lo que está bueno. Que no todo el tiempo conectamos con lo sensible. Vivimos... No. Más quienes vivimos en una ciudad, es como locura todo el tiempo, y de repente tener ese momentito, creo que ahí está lo copado del arte. ¿Y qué has traído hoy? Para el día de hoy traje a una artista alemano-argentina que es Grete Stern, no sé pronunciarlo perfectamente bien, pero es Grete. Y es una fotógrafa que nació en Alemania en 1904. Y ella en Alemania estudió primero en Stuttgart diseño gráfico y tipografía. Una avanzada de su época absoluta, la señora Grete Stern. Con 20 años, en 1924, estaba estudiando diseño gráfico. Una demencia. Era otro mundo. Era otro mundo. Otro mundo real. Totalmente. Y además un mundo definitivamente no para las mujeres, no era para las mujeres artistas, imagínate, para mujeres diseñadoras gráficas. Y no sacando fotos con celulares. Totalmente. Acá había que ir detrás de una cámara, posicionar ese tipo de cámara, totalmente. No eran las mismas. No que era la facilidad, de los 70, no era la accesibilidad 80, claro. que estábamos hablando recién, totalmente. Lo interesante es que su camino empieza desde el lado de la gráfica, del diseño. Ella tuvo un estudio de publicidad junto con una colega, lo cual me parece increíble porque hicieron muchos trabajos como diseñadoras gráficas, y después a principios de la década del 30 ingresó en la Bauhaus, la gran escuela de arte y diseño que reconocía como uno de los grandes espacios de vanguardia, dirigida, fundada por Walter Gropius, donde ella ingresó para estudiar fotografía.
Era muy usual el diseño gráfico porque en realidad, gracias a la Bauhaus, prácticamente existe la carrera de diseño gráfico, pero ella ya tenía esa formación, así que fue a estudiar fotografía allí como te digo, a principios de la década del 30. Fue un paso bastante breve por ahí porque, bueno, enseguida llegó el señor Hitler y ella era judía, claro, y de ideología de izquierda, así que para nada bienvenida en esa Alemania. Pero en los meses en los que estuvo estudiando en el taller de fotografía, conoció a quien sería su marido, que es Horacio Coppola. Era Horacio Coppola, un fotógrafo argentino. Así que primero se fueron para Londres, donde ella siguió con su estudio de diseño de publicidad, y muy rápidamente se trasladaron hacia Argentina. ¿Se vinieron para acá? Se vinieron para acá. Ella entonces vivió acá desde la década del 30 aproximadamente, y en el 43 se divorció de Horacio Coppola, así que esa fue como un recorrido juntos. Horacio Coppola, un gran fotógrafo para conocer también, un día podemos traerlo, pero vamos a hablar de Grete. ¿Y Grete se quedó acá? Grete se quedó acá, no solamente se quedó acá, sino que después en la década del 50 se nacionalizó como argentina. Ella se consideró fotógrafa argentina y fue una persona súper influyente en el ámbito artístico de la década del 40, del 50. De hecho, ella vivía en una casa en la zona de Ramos Mejía, donde se realizó la primera exposición de arte concreto en nuestro país. El arte concreto es un movimiento de vanguardia de la década del 40, de geometría y abstracción principalmente. Y justamente en su casa tuvo lugar esa primera exposición. Porque cuando llegó a Argentina con su marido era un tipo que tenía como muchos contactos, así que lo primero que hicieron en Argentina fue hacer una exposición en la casa de Victoria Ocampo, la fundadora de la revista Sur, ya conectándose con todo un sector cultural súper interesante en el país. Pero bueno, ella unos años después se divorcia de Coppola y va a seguir haciendo su propia carrera. ¿Y se queda en Ramos? Por lo menos cuando llega a vivir, no, se va a sé que Ramos no se Mejía. Queda en esa casa, claro. Pero cae ahí. Ramos Mejía me queda a 18 cuadras de mi casa. Sí. Ahora quiero saber, quiero Urbana. Sacar fotos en la puerta. Pero mira, no es casualidad, Mariel, porque está comprobado que mucha gente, década del 20, década del 30, que vivía en la ciudad de Buenos Aires, como estaba armada hasta ese momento la ciudad de Buenos Aires, se va a la zona oeste del Gran Buenos Aires, que es Castelar, Ramos Mejía, Ituzaingó, Morón, Paso del Rey, porque encontraban un aire mucho más puro, sí. Y la gente que, por ejemplo, tenía problemas respiratorios, como lo que generaba una ciudad incipiente, como Buenos Aires en ese momento, pero que generaba de polución, les hacía mal. Entonces muchas de esas quintas son después habitadas por gente que eran porteños, pero que sentían la necesidad de tener un espacio mucho más verde. El oeste es muy verde, así que no es casualidad que hayan elegido moverse de Capital Federal. Es un buen dato ese. Sí, creo pasaba. Que no, sé que no se quedó viviendo en esa casa, era una casa que habían construido de estilo racionalista, los dos venían de la Bauhaus, el diseño era todo en sus vidas, así que ella no siguió viviendo en esa casa, pero sí pasó como a formar parte de un circuito artístico súper interesante, donde desarrolló su carrera. Ella cuando llegó acá a Argentina volvió a armar un estudio de diseño y de tipografías y diseño gráfico y publicidad. Pero lo interesante fue un trabajo que empezó a hacer a partir del año 48, que va a ser lo que la va a disparar a la fama posiblemente, que es la serie de los sueños. La serie de los sueños era una serie de fotomontajes que se publicaban en la revista femenina Idilio y acompañaban una columna donde las lectoras enviaban relatos de sus sueños y el director de la revista, bajo un seudónimo, los analizaba psicológicamente, entre comillas, y ella realizaba estos fotomontajes que acompañaban las columnas, pero en realidad ella siempre aportaba una mirada irónica sobre el relato. ¿En qué década esto, Mariel? Década del 50, o sea, entre el 48 y el 52. ¿A finales de los 40? ¿Este sí. tipo de montajes? Sí, hay una clarísima influencia de las vanguardias, del surrealismo, del dadaísmo, esto de como el collage que va encontrando distintos elementos irracional por completo, claro. Fantasías, como mucho del mundo, justamente, ¿no? Trabajando sobre los sueños, el gran tema, lo onírico del surrealismo, y ella hacía interpretaciones visuales de estas columnas. El tema es que nadie entendía bien, estaba en una revista súper femenina y por ahí no entendían bien la ironía. Ella en estos espacios empezó a crear estas imágenes, son fotografías, son fotomontajes, y eso quiere decir... No lo sé exactamente el proceso, pero trabaja a partir de distintos negativos donde ella tenía guardado como una especie de banco de imágenes de fotos que había tomado, a veces usando a amigos y familiares de
como modelos y de repente de un espacio, de un paisaje, y después en el laboratorio, en el proceso de revelado, juntaba las distintas escenas que tenía para crear estas imágenes que son collages, como el collage digital que conocemos hoy, pero hecho a mano. Hecho a mano, claro, eso pensaba. Vos en decías, el laboratorio banco de revelado. imágenes, cero computadora, el banco de imágenes, todo manual. Carpetitas. Cuando decimos banco de imágenes en la década del 50 hablamos de carpetitas con folios. Y lo loco es que todas estas, justamente imágenes que estamos viendo ahora, en el marco de una sociedad ultra conservadora. Totalmente. Encima. Yo creo que realmente fue una incomprendida en este primer momento, pero varios detalles particulares de ella como personalidad, quienes la conocieron, y su hija Silvia también habló bastante de la personalidad de su madre. Ella tuvo 2 hijos acá en Argentina y decía que era una mujer extraña, que andaba en pantalones y fumaba cigarrillos en público y que por los poros le salía el feminismo. Todos estos fotomontajes tienen una mirada puesta en el rol de la mujer muy particular. Vemos mujeres encerradas, vemos mujeres asediadas por estas especies de la cabeza de tortuga o los distintos reptiles. También hay un fotomontaje donde hay una mujer que hace como de cuerpo de una lámpara y se llama Artefacto para un hombre, ¿no? Como esta idea de a disposición de la utilización del hombre. Entonces, estamos hablando de un protofeminismo antes de la década del 50, es todo muy inicial, pero una personalidad súper fuerte. Ella creó más de 150 fotomontajes a partir de solamente 46 negativos. ¿Y eran solo, Mariel, para la revista? Era solamente para la revista, después esos negativos fueron encontrados y por hoy quienes protegen su patrimonio hicieron una serie de copias. Hay colecciones privadas que tienen, el Malva tiene 46 imágenes de esta serie. Es una serie que me parece alucinante y justamente por esta serie ella entró en contacto con Jorge Romero Brest, que en ese entonces todavía no era el director del Ditela, sino que desde el 55 era director del Museo Nacional de Bellas Artes. Así que ya habiéndose posicionado en un lugar muy interesante en el ámbito cultural de Argentina, asumiéndose ella misma como argentina y como artista, también era retratista de las personas famosas de ese circuito. Claro. Hizo muchos distintos tipos de trabajo en el ámbito de la fotografía y fue contratada por Jorge Romero Brest como directora del taller de fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes, algo que hoy ya no existe. Durante casi 20 años ella dirigió ese taller, que debe haber sido un espacio de creación increíble, entre el 56 y el 70 aproximadamente. Nada, un lugar muy interesante. Y aparte se comió todos, la gran mayoría de gobiernos militares. Total. Más a partir del 56, con la Lo revolución peor de la Argentina le tocó. Claro, sí, vivió muchos años. Ella falleció en 1999 con 95 años. Wow. Pero solamente creó fotografías como hasta el 85 porque tenía una afección en los ojos, así que tuvo que dejar las artes visuales, pero bueno, con un legado increíble. Siendo directora de este taller de fotografía, ella va a empezar a viajar por distintas partes del país, principalmente por el norte, y va a ser invitada a dar un seminario en la Universidad del Litoral de Resistencia, y ahí va a entrar en contacto con toda una realidad de la Argentina que no era la realidad de Buenos Aires, encontrándose con las comunidades de aborígenes de ahí, del Gran Chaco, y va a ser una segunda serie súper interesante, muy diferente a la de Los Sueños, que es justamente, el nombre de la serie es Aborígenes del Gran Chaco Argentino. Y de nuevo su gran elemento de interés y de estudio va a ser el rol de las mujeres en estas comunidades diferentes, en estas sociedades diferentes a las que ella había conocido tanto en Europa como en Buenos Aires. Y realmente acá aparece como otra beta de ella como artista. Habíamos visto una beta mucho más creativa, loca o vanguardista con Los Sueños, y acá va a ser un trabajo mucho más documental, ¿no? De cómo es la vida de estas mujeres en el Gran Chaco, en su lugar, entendiendo como lo geográfico del espacio, las costumbres, las tradiciones, pero con una mirada tan amable, tan dulce, ¿no? Y humana, ¿no? Tan humana, exactamente. De nuevo pensemos, estamos hablando de una mujer tomando fotografías en el norte del país en la década del 60, del 70. Es todo muy de vanguardia. Ella fue muy reconocida y muy respetada como fotógrafa. Siempre parece, ¿no? Como esta pero en su momento la reconocieron, sí, la reconocieron, la respetaron y formó parte de un circuito artístico súper importante. Sigue siendo una figura fundamental de la fotografía argentina, en especial por esta docilidad de las distintas
formas de trabajar con la fotografía, ya sea desde un lugar, de nuevo, como más creativo o libre, claro, o desde un lugar mucho más documental. Los trabajos de Grete Stern me parece que marcan como un momento fundamental también en el sentido de una búsqueda feminista de cuál es el rol de las mujeres, cuál es el rol que ella asumió dentro de ese ámbito, ponerse al frente de materias en la universidad de Resistencia, también terminó estando a cargo de materias de fotografía. Son todas muchos límites que fue rompiendo, que no había, de los que no había precedente. Ahora, Mariel, ¿por qué su nombre no nos aparece de primera mano? ¿Viste? Cuando uno va pensando historias o fotografía argentina, digo, no aparece de primera mano para un, digamos, convencional. Sí. No alguien que esté metido en el arte. Totalmente. ¿Viste? Cuando te acercás a algunos nombres de fotografía, yo creo que el primero que se suele utilizar es Raota, ¿no? Ya de los 70, 80, sí, pero no se va mucho a este nombre. No por lo que haya hecho, que si vos no lo traías acá, la verdad, yo no descubría este mundo alucinante, pero no suele aparecer de primera mano. Está ella y también en paralelo tenemos la inmensa trayectoria de Anne-Marie Heinrich, otra fotógrafa nacida en Alemania y radicalizada en Argentina, con importantísima carrera y trayectoria también en este país. Y ahí están también las injusticias y por eso me gusta tanto traer artistas mujeres argentinas para que empiecen a aparecer de primera mano, ¿no? Sucede esto, no es un artista que conozca el gran público y de hecho para mí lo más increíble es que la serie de los sueños es algo que le debe gustar a todo el mundo. Yo no creo que haya gente que vea esa serie y diga como, me da igual, es súper irónica, tiene condimento de humor, tiene un montón de elementos visuales súper atractivos, es súper cinematográfica. Hay que hacerle más autobombo a Grete Stern, básicamente. No, para eso están, digo, estas intervenciones tuyas, la verdad. Yo cuando digo en serio que siempre me llevo algo, digo a veces que si me quieren complicar, plántenme la sembrilla de la incertidumbre. Ahora, si me quieren estimular, plántenme la semilla de la curiosidad. Y sí, es inagotable lo que se puede llegar a ver. Yo no conocía estas imágenes, no conocía su historia tampoco, y en el momento de la historia en el cual se hizo, y todo a mano, de manera artesanal, y lo que está diciendo con la fotografía y el montaje. No es que es algo que uno puede llegar a ver, digo, tiro un ejemplo burdo, naturaleza muerta. No, te está hablando acá y pone a la mujer bien adelante. Y también parece divertido el espacio que eligió donde hacer, ¿no? Era una revista, la revista Idilio, como las miles de revistas que surgieron años después para las mujeres, como que de repente mujeres que no tenían ningún contacto con ese ámbito artístico o con mujeres como Grete Stern de pantalones y fumando en público, tuvieron contacto con una cultura visual influenciada por las vanguardias. No sé, por ahí no fueron conscientes de lo que estaban viendo, pero claro, en vez de estar en salas de museos, justamente estaba en un espacio, y eso es algo que a mí me fascina, ¿no? Como poder llevar el arte a que no tengas que ir a buscarlo. Te encontró a vos, abriste la revista a leer El sueño de una lectora y de repente no sabías que estabas viendo una de las obras más impresionantes de la cultura visual argentina. ¿Y montó después, por ejemplo, muestras ella? Sí, por supuesto. De fotografías. Sí, ella participó mucho en la Galería Müller de Buenos Aires en la década del 60 aproximadamente. Hoy por hoy está su patrimonio es representado por la Galería de Jorge Mara Larouche. Sí, formó parte muy activa del circuito. No pasó por disimulada por el escenario. Tuvo un lugar importante. Te preguntaba por si, cuando pase toda esta historia, ahí la estamos viendo a Grete Stern, ¿no? Que siempre la quiero abrazar. Por lo menos ver quién está detrás de la obra o detrás de la máscara. Si hay acá en Buenos Aires, porque entiendo que para las provincias por ahí debe ser complicado, pero cuando pase toda esta historia, ¿hay algún lugar? ¿El Malva, por ejemplo, donde hay obras de ella? El Malva suele exhibir. Tiene como al tener en su colección 46 piezas, cada tanto vuelven a exhibir estas obras. Es una de las exposiciones que se ha repetido un par de veces, que no es algo frecuente en los museos, pero está buenísimo que suceda, y también tienen dentro de la colección permanente obras colgadas. Son fotos chiquititas, no es algo, no son pancartas enormes, pero creo que es puro contenido el trabajo de Grete Stern, ¿no? Es como, está todo pasando en ese pequeño espacio con una mentalidad increíble, y me divierte también en las fotografías que hay de ella, en los retratos. Tiene un gesto duro, se me hace que verse una mina brava. Adusto, ¿no? Sí, como no te la dejo pasar. Bueno, pero también para abrirse camino en un mundo súper machista, hostil,
Totalmente. Contrario a lo que querés llevar adelante, una sociedad súper conservadora, pasaba a nivel mundial, pero en Argentina muchísimo más. Divorciada en 1943, imagínate, ¿no? Como profesional, divorciada con 2 hijos, como un montón de cosas que no se le debe haber hecho fácil que le escucharan en distintos ámbitos, pero llegó. Bueno, Mariel, muchísimas gracias. La verdad, ¿ves? Ahora nos estamos llevando algo nuevo, que es Grete Stern. No tenía idea de su existencia. A partir de hoy ya tengo un motivo más de curiosidad para estar el fin de semana con la computadora. Si le quieren siempre hacer alguna consulta o preguntarle algo, @labreuer, lo pueden hacer ahí. Y te quería preguntar, porque me olvidé, ¿estás con clases ahora o no? Estamos terminando el cuatrimestre. Por ahora estoy terminando el cuatrimestre, no tengo cursos nuevos en vistas, pero todo el tiempo doy cursos. Ok, tengo uno en casa para mandarte, ¿eh? Ajá. Sí, el del medio. Me vuelvo loca. Sí, el de 12. Se resuelve. ¿Historia del arte? ¿Le Sí, interesa? historia del arte. Ay, qué bien. Nunca di clases a adolescentes, me encantaría. Bueno, este es muy inquieto, aparte curioso. Mándale. Trabaja con cómics. Después lo charlamos. Me encanta. Gracias, Mariel. Gracias a vos, Dani. Un placer tenerla acá todos los viernes. Nuestra secretaria de Cultura la pueden buscar en Instagram a través de @labreuer.